Valentín Lover. Hola, Valentín Lover, ¿cómo estáis? Estoy súper bien, como vosotros sabéis. Yo, yo soy una niña muy buena, no me he hecho cosas de terror, pero hoy voy a hacer una cosa de terror. Espero que le den mucho like. Comenten, suscríbanse y más. Vamos a ver, que tengo mucho miedo. A ver qué pasa. Si os da miedo, díganme en los comentarios y lo borro, ¿ok? Antes de empezar con el miércoles de terror, os queríamos contar que mañana a las 6:30 hora peninsular estaremos en directo para enseñaros algo muy chulo que nos acaba de llegar ahora mismo. Además, estaremos contestando algunas preguntas. Podéis mandárnoslas por adelantado a Twitter o Instagram con el hashtag TicTacResponde. Esperamos que los que podáis nos acompañéis mañana. Os dejo con el vídeo. Gozu, traducido como cabeza de vaca, es una leyenda urbana japonesa de una historia completamente aterradora, sobre un animal con cuerpo de hombre y cabeza de vaca, que según dicen, el simple hecho de contarla puede llevar a una cadena de sucesos sobrenaturales y terroríficos. Los primeros indicios de la leyenda datan del siglo XVII, con rumores que hablan de una aldea en la que se contó la historia de Gozu. Se dice que el pueblo entero quedó traumatizado y que, aterrados, se aislaron de todo el mundo, de modo que muchos de sus habitantes terminaron muriendo por inanición o suicidándose, por el temor de que al salir de casa, el cabeza de vaca fuera por ellos. Esta terrible historia del pueblo llegó a oídos del gobierno central, que ante el temor de que la historia se repitiera, decidieron eliminar todos los documentos escritos existentes sobre la terrorífica criatura, además de prohibir la misma mención de Gozu bajo pena de muerte. Aunque tal prohibición no pudo evitar que la historia se desperdigase en pedazos por todo Japón, esperando a que los más valientes la descubriesen. Esta es la razón por la que nadie conoce la historia completa, aunque se dice que con solamente contar un pedacito de la leyenda de Gozu, muchos pueden sufrir graves traumas y correr un enorme riesgo de muerte. Existe un rumor, no muy lejano, de un maestro de escuela que, cansado de que sus alumnos no se portasen bien en las excursiones, se le ocurrió una idea infalible para mantener a sus estudiantes tranquilos. Comenzó a contarles viejas historias de terror y fantasmas a los chicos, los que curiosamente habían desarrollado una adicción por los cuentos mórbidos y bizarros del maestro. En uno de los viajes, el profesor les prometió que iba a contar una historia prohibida, que era la más misteriosa y tétrica que jamás les había contado, pero que solo se la contaría si absolutamente todos ellos se portaban bien en el viaje. Y así lo hicieron. Ni un solo niño levantó la voz, se peleó, ni hizo nada malo en la excursión. Todos querían saber cuál sería aquella historia tan terrorífica. Cuando iban en el camino de vuelta, el profesor se levantó de su asiento y avisó de que todos debían guardar silencio, pues iba a contarles la historia del cabeza de vaca. No se sabe cómo el docente había conseguido uno de los pedazos escritos de la leyenda, pero según empezó a narrar, muchos de los alumnos empezaron a gritar y a taparse los oídos. Los niños gritaban: «Deténgase, no nos la cuente». Pero como si no los escuchase ni los viera, el hombre continuó con su historia. Se dice que se le tornaron los ojos blancos y que su voz se volvió mucho más grave, como si estuviese poseído por el mismísimo Gozu, ansioso por contar su historia. Cuando por fin el maestro recuperó la conciencia, todo a su alrededor era una imagen horrible. El autobús se había salido de la carretera. Muchos niños estaban llenos de sangre y heridas por el golpe, y aunque no lloraban, sus caras solo mostraban horror y dolor, pero ni un solo llanto se escuchaba. El conductor, que había sufrido múltiples heridas por los cristales del parabrisas, estaba inmóvil, en su asiento, sujetando con fuerza el volante, sudando y temblando, mientras su cara se mostraba tan pálida que parecía como si ya estuviera muerto. No sabemos qué es lo que ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a mencionar a Gozu, ni a contar historias de terror, y ni él, ni ninguno de los alumnos, habló jamás de lo sucedido. Tenían demasiado miedo. La leyenda de Gozu es muy antigua. Se hizo un poco más popular cuando se estrenó la película japonesa Gozu, El Camino de la Locura, de 2003. El personaje también aparece en el anime Danganronpa de Animation, estrenada en 2013. Nosotros no nos hemos atrevido a investigar más sobre la historia de Gozu. Pero si os gusta este vídeo y como somos unos intrépidos investigadores, nos pondremos a trabajar en búsqueda de la leyenda del monstruo con cabeza de vaca para poder contárosla. ¿Queréis que lo hagamos? Vale, no quiero ver la cara atemorizante, no la quiero ver para nada. Ok. No digas que se confía, porque no vamos a hacer una... No. Vamos a hacer un juego super cute. Si quieres muy pegado en YouTube, yo voy a jugar...
solo un juguete de la vez y ahí me voy. Ok, vale, ya que no sé. O sea, me encantan los videojuegos. Me asusté mucho con esa máquina, no voy a poder andando. A ver. Lo peor es que los vidrios están sonando. Uy, qué miedo, mucho miedo. Así que no corto. Bueno, ahora dice que no me va a dar una partida porque tiene uno de cargar y ahora dicen que nos vamos a dar otro. Empezamos, vamos.